Amén, amén y amén. Hoy vamos a estar hablando de la temática las prioridades importan. Y yo espero que esta corta reflexión basada en un versículo pueda servirte tremendamente. Te voy a invitar a buscar en la Escritura un verso que se encuentra en 1 Corintios 10, el verso 14. Dice así exactamente el verso: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y este es un texto muy interesante, sobre todo cuando uno se da cuenta que fue un texto que fue dirigido a una comunidad cristiana. No se supone que una comunidad cristiana sea acusada o advertida sobre prácticas idolátricas si ha conocido al Dios creador del universo y al Dios salvador. ¿Por qué se hace esta advertencia? Y quisiera comenzar a llamar tu atención basándome en el significado de la palabra prioridad. La prioridad viene de ese prior, viene del latín que significa anterior. Y eso significa que cuando tú tienes en la mente el vocablo prioridad, estamos hablando de poner algo antes de otras cosas menos importantes. Una prioridad es una predilección, es una preferencia, es una anticipación, es poner algo que para nosotros es súper importante antes de otras cosas que no son importantes. Pero cuando uno analiza el capítulo 10 de esta primera carta a los Corintios, uno se da cuenta que los destinatarios originales tenían problemas con las prioridades. La advertencia del apóstol Pablo viene, la advertencia respecto a la idolatría, por el hecho de que ellos no tenían bien claras las prioridades. Cuando tú y yo no tenemos claro lo que va antes, simplemente todo entra como un flujo continuo en nuestras vidas, con un nivel de importancia aparentemente semejante. Nosotros trastornamos todas nuestras proyecciones y enfrentamos serios problemas en nuestra vida y un riesgo alto de poner en el lugar de Dios a otras cosas. De ahí la advertencia de idolatría. Es por eso que hoy quiero dejar una idea en tu mente y en tu corazón, y es esta, la que está apareciendo en pantalla en este momento. Las prioridades no definidas conllevan un peligro potencial idolátrico. Cuando usted y yo no tenemos prioridades definidas, eso conlleva un peligro tremendo de que nosotros pongamos en el lugar de Dios, que es lo más importante en la vida de un ser humano, pongamos en su lugar cualquier otra cosa a la cual nos lleve nuestro corazón. Ese es el punto de Pablo aquí en este texto. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Ese es el punto importante hoy en el siglo XXI, cuando tenemos más información que nunca antes, cuando tenemos más acceso al conocimiento que nunca antes, cuando tenemos supuestamente más libertades que nunca antes. Si no tenemos bien claras las prioridades, nosotros podemos vernos arrastrados hacia un esquema de vida idolátrico, invirtiendo en cosas que no valen la pena, en cosas que son huecas, que son vacías, lo que se le llama en la Biblia en vanidades. Yo voy a mencionar a la luz de este pasaje tres áreas claves interesantes donde se manifiesta la idolatría y su relación con la ausencia de prioridades. La primera área yo le he llamado de esta manera: idolatría y tentaciones. ¿Por qué le he llamado así? Porque el texto naturalmente, el verso 14, viene después del verso 13 que anuncia que existe la realidad de las tentaciones en nuestra vida como parte de la proyección humana interior, de los deseos humanos interiores, que no siempre vienen bien dirigidos. Y este es el punto básicamente. El texto dice, por tanto, comienza con una frase de conclusión conectada a la sección anterior. Y la sección anterior plantea este texto interesante: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y dice el texto después que Dios, juntamente con la tentación, Él siempre da la salida. Pero me voy a concentrar en esa frase, por tanto, conectada a la anterior: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana.
Cuando usted y yo no tenemos las prioridades bien definidas en la vida, los deseos de la naturaleza humana afloran y nos conquistan. Hay dos fuentes fundamentales de las tentaciones. Obviamente hay una fuente espiritual. Hay fuerzas malignas, hay huestes espirituales de maldad que sin dudas tratan de ponernos traspiés, tratan de cautivarnos, tratan de llevarnos por una vía que no es buena. La Biblia está llena de una base clara de que Satanás y sus demonios tratan por todos los medios de conquistarnos. Sin embargo, la Biblia también enseña que la naturaleza humana produce en sí mismo, esa naturaleza caída, esa naturaleza que todavía está ahí, produce una serie de deseos que si uno no los controla, si uno no los encausa adecuadamente, puede llevarnos al desastre y sobre todo pueden llevarnos a entronizar en nuestra vida prioridades que no son buenas. Por eso el texto conecta directamente, este versículo se conecta al anterior donde dice que hay tentaciones en la naturaleza humana y este es el punto. Cuando usted y yo no tenemos las prioridades bien claras, las tentaciones típicas del corazón humano nos van a llevar a poner en el lugar de Dios otra cosa, a invertir más tiempo a otra cosa cuando tú lo comparas con Dios, a desear más otra cosa que no es Dios, a desear con todo el corazón, a invertir más energía, más tiempo. Nos pasa a todos y quiero reiterar esto. Este texto fue escrito a una iglesia. Y a una iglesia que, si usted recuerda mis mensajes anteriores, se parecía a la New York actual. Eso era Corinto en aquel tiempo, donde el sexo era una prioridad tope, donde el excentricismo, la retórica y el sobresalir era una prioridad tope, donde el poder era una prioridad tope, y es exactamente lo que nosotros vivimos hoy. Entonces, una primera cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de proyectar nuestras prioridades es tener en cuenta que cuando no las tengo, cuando yo carezco de ellas, eso me puede llevar a un ambiente idolátrico caracterizado por las tentaciones típicas que existen en la naturaleza humana. Una segunda área yo le he llamado así: idolatría y carencia de calor comunitario. ¿Qué significa esto? Si yo no tengo prioridades claras, en mí prevalece el ego, el yo. Yo entronizo precisamente al yo, al ego, y eso es una manifestación idolátrica. Y la pongo por encima de cualquier otra persona. Vean ustedes que Pablo establece un contraste con una frase muy sencilla. El texto dice: por tanto, conecta las tentaciones del verso anterior, amados míos. Es interesante que usa un plural, pone el amor en el medio. Esta es la iglesia que más problemas le trajo a Pablo. Esta es la iglesia que más criticó a Pablo. Y Pablo dice: amados míos, dando una idea de amor en comunidad, dando una idea de que vale la pena invertir tiempo en explicaciones, de que vale la pena invertir tiempo en hacer a los demás sentir bien, aún a nuestros críticos. Y esto es todo lo contrario al egocentrismo idolátrico. O sea, que cuando yo tengo claras las prioridades y yo digo, ok, voy a proyectar mi vida no solo en buscar lo mejor para mí, sino también lo mejor en otras personas, eso me ayuda a enfrentarme a ese tipo de egocentrismo tan típico de los seres humanos y al mismo tiempo tan idolátrico. Voy a poner un ejemplo en mi vida personal. Ustedes saben que yo toda mi vida he estado vinculado a programas formales de estudio. Toda mi vida. Ahora estoy en plena etapa de disertación de un nuevo programa doctoral. Pero yo he logrado esto, entre otras cosas, por el apoyo de mi familia. Y especialmente el apoyo de mi esposa, que siempre se ha sacrificado desde que yo tenía apenas 17 años que entré en una universidad a estudiar ingeniería. Se ha sacrificado toda la vida para darme el espacio, para protegerme, para ayudarme a que yo, aparte de mis funciones pastorales y educativas, yo pueda estudiar. Pero ahora aquí en Estados Unidos, y ya que tengo mis 3 hijos casados, mi esposa quiere estudiar.
y ella está estudiando ahora una maestría. Yo, obviamente, como tengo especialización en todas las áreas teológicas y su maestría es en estudios teológicos, yo separo tiempo ahora cada semana para ayudarla. Y créanme, y mi tiempo es tan reducido, tan escaso para producir académicamente, que hay veces que me pesa. Pero ¿saben ustedes qué es lo que me hace invertir tiempo con todo gusto en ayudar a mi esposa? Establecer esta prioridad. Israel no puede ser siempre el primero en casa. A pesar de que tengo un liderazgo muy fuerte en casa, establezco patrones, trato de ayudar a toda la familia a vencer el próximo paso, a adelantar el próximo paso. Yo tengo que virar atrás y con toda humildad y buena voluntad ayudar a mi esposa a alcanzar metas que son personales para ella. Si no, yo sería muy egoísta. Y eso es algo que en lo personal yo me impongo para salirme del yo y ayudar a un ser querido tan significativo como la que ha sido mi pareja, contando entre noviazgo y matrimonio por 34 años. Eso es solo un ejemplo. Y yo te voy a animar a que, como hizo Pablo, a que como yo estoy haciendo a través de las prioridades, tú también establezcas prioridades donde los otros cuenten. La semana pasada, el sábado, tuvimos una tremenda noche de adoración. Y en una de mis intervenciones yo expresé la primera frase de la oración del Padre Nuestro, Padre Nuestro, y enfaticé esa segunda palabra. Nuestro significa que Dios no es solo Dios de nosotros, es también Dios de otras personas. Y por tanto hay lugar para que tú ruegues por otras personas. Lo contrario sería un egocentrismo idolátrico del cual Dios quiere que nosotros huyamos. Y aquí viene el último aspecto. Yo le he llamado así a esta área. Idolatría y el desaprovechamiento de la acción redentora. La frase en el texto dice, huid de la idolatría. Cuando aquí establece o se dice el vocablo, la frase huid de la idolatría, obviamente está conectado también al verso anterior, donde dice que es Dios el que da la salida. Y recuerden que yo expliqué que la palabra salida en el verso anterior usa una preposición que significa sacar de o desde, adentro. De adentro de un peligro, sacarte. Y puse la ilustración del jabón. Cuando tú agarras un jabón y lo aprietas fuerte, el jabón salta. Porque tiene una capacidad, resbala y puede salirse aún de dentro de los puños. Esa es la idea exactamente cuando dice aquí el texto que Dios nos da una salida en medio de situaciones peligrosas. Pero el peligro inminente aquí es la idolatría. El peligro inminente es sobredimensionar cosas que no valen la pena. Y entonces cuando tú eres capaz de considerar acá que hay oportunidades tremendas que Dios nos pone todo el tiempo para dar gloria a Él, para traer el bien de los demás, para avanzar el proyecto salvífico de Él. Cuando yo tengo una tendencia autocentrada, idolátrica, yo comienzo a perder oportunidades en la vida. Y voy a compartirles esto para cerrar el punto y quizás también cerrar nuestra intervención hoy. Ayer viernes comenzó el programa piloto, aquí que le llamamos The International School. Es un programa bilingüe que por primera vez en los 150 años de historia de esta iglesia, los hispanos tienen la posibilidad de estar en una escuela cristiana del más alto nivel, pero a su vez ahora un ambiente bilingüe, sensible culturalmente. Comenzó ese proyecto piloto pequeño así y que obviamente esperamos que crezca de una manera tremenda. Eso comenzó porque nosotros no hemos sucumbido a la idea de proyectarnos solamente a trabajar con un nivel de la sociedad, sino que también nosotros hemos dicho, el hispano inmigrante de primera generación necesita una atención especial. En este país, mientras más tiempo tú llevas en este país, mejores condiciones tienes. Porque aprendes el idioma, aprendes la cultura, aprendes los procedimientos. Pero cuando tú como iglesia piensas holísticamente, tú tienes que tratar de darle atención
a la persona que nació aquí como a la persona que llegó en el día de ayer. Este proyecto es algo tan especial porque pone la mirada en una gran oportunidad que Dios nos ha dado ahora en los Estados Unidos, en medio, y lo voy a decir así con toda claridad, en medio de posiblemente la crisis migratoria más grande que ha vivido esta nación en las últimas décadas, donde prácticamente millones y millones y millones de personas han entrado al país en corto tiempo. Bueno, eso ha representado una gran oportunidad para nosotros para hacer impacto. Cuando tú y yo no tenemos flexibilidad en la mente, cuando tú y yo no ampliamos los horizontes y más que esto, no definimos prioridades de servicio en la vida, perdemos grandes oportunidades de glorificar a Dios, de marcar la diferencia. ¿Saben ustedes lo que piensa la escuela acá, TFA, de Force Academy, que es una maravillosa escuela, de las mejores en Central Florida? Que este proyecto, en los próximos 5 años, probablemente se convierta en la mejor escuela bilingüe que tienen los Estados Unidos. Ahí está apuntando. ¿Y saben ustedes por qué puede pasar eso? Simplemente porque Hispanic Ministry aquí en First Baptist Orlando puso como prioridad no simplemente escalar desde el punto de vista social, avanzar en su relación con el americano establecido o nacido acá, sino que también puso su mente y su prioridad en holísticamente ayudar a todo el abanico o espectro de personas con las que trabajamos, incluyendo las que llegaron prácticamente ayer. Este es solo un ejemplo de autosacrificio, de proyección que puede marcar la diferencia. Termino con esto. Grandes sueños sin metas, sin prioridades claras y sin metas establecidas simplemente son fantasías. Tú necesitas establecer prioridades en tu vida para alejarte de un esquema idolátrico en el cual puede caer o puede vivir cualquier persona. No importa cuánto tiempo lleve en la fe. Es nuestro mayor deseo de todo el ministerio de First Baptist Orlando en español y el mío como pastor, que Dios te bendiga ricamente.